Había algo en ese verano que me decía que no sería como los anteriores. Mi familia y yo solíamos pasar las vacaciones en lugares cercanos, nada demasiado emocionante, pero este año mis padres decidieron llevarnos a un país del que apenas habíamos oído hablar. Será una aventura, dijeron, con esa sonrisa que siempre parecía ocultar algo más. No imaginaba lo correcto que estarían. El viaje comenzó con entusiasmo. El avión nos dejó en un lugar lleno de luces y sonidos desconocidos. Las calles estaban abarrotadas de gente hablando en un idioma que no entendía. Mis padres parecían emocionados, y mi hermana menor no dejaba de señalar cada cosa que veía como si estuviera en un sueño. Yo, por mi parte, me sentía extraño, fuera de lugar, pero intenté no dejar que eso se notara. Todo cambió el tercer día. Decidimos visitar un mercado famoso, un lugar laberíntico donde las calles eran tan estrechas que apenas podía pasar una persona a la vez. Había un murmullo constante de voces, una cacofonía que me hacía difícil concentrarme. Me detuve frente a un puesto de artesanías, hipnotizado por los colores y los intrincados detalles de las piezas. Fue un instante fugaz, pero al girarme, mi corazón se detuvo, mi familia no estaba. Los busqué con la mirada, girando sobre mí mismo mientras un sudor frío comenzaba a correr por mi espalda. Grité sus nombres, primero con timidez, luego con desesperación. Las caras a mi alrededor eran desconocidas, ajenas, y los murmullos parecían transformarse en un rugido ensordecedor que me aislaba aún más. Me metí por una calle lateral, luego por otra, sin rumbo, mientras la sensación de ahogo crecía en mi pecho. Cada esquina que doblaba parecía devorarme en un laberinto sin salida. El sol comenzó a hundirse en el horizonte, bañando el mercado en sombras alargadas que parecían burlarse de mí. La temperatura cayó rápidamente, y el frío de la noche se coló en mis huesos. Mi respiración era errática, mis pasos torpes. El miedo se transformó en pánico puro, una vorágine de pensamientos que me decía que estaba perdido, que nunca volvería a casa. Intenté usar mi teléfono, pero no había señal, y la batería amenazaba con agotarse. Finalmente, me detuve en una esquina, incapaz de seguir. Mis piernas temblaban y las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. El bullicio del mercado seguía, indiferente a mi tragedia, y por primera vez en mi vida sentí el peso absoluto de estar solo en un mundo que no entendía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejándome suspendido en una pesadilla que parecía no tener fin. Con el teléfono sin señal y el poco dinero que llevaba en los bolsillos, supe que estaba solo. La noche avanzaba y cada sombra en el mercado parecía cobrar vida, alargando su presencia de forma amenazante. Intenté quedarme cerca de los puestos iluminados, pero la mirada de los vendedores, cansada y desconfiada, me obligó a moverme. Me sentía como un intruso en un lugar que no me pertenecía, rodeado de un lenguaje que no podía descifrar y rostros que parecían endurecidos por la desconfianza. Decidí quedarme en el mercado, pensando que volverían a buscarme. Cada ruido me hacía girar la cabeza, esperando ver a mi padre o a mi madre aparecer entre la multitud, pero lo único que encontraba eran extraños, apurados por terminar su jornada. Pasaron horas que se sintieron como días. Mis pensamientos se enredaban en un torbellino de miedo y soledad. Recordaba las historias que había leído sobre niños perdidos, y cada una de ellas terminaba mal. Me pregunté si mi familia se había olvidado de mí, si habían decidido que no valía la pena buscarme. Finalmente, el bullicio comenzó a menguar, y el mercado se convirtió en un lugar fantasmagórico. Las luces se apagaban poco a poco, dejando largas sombras que parecían extenderse para atraparme. Mis pasos resonaban con un eco inquietante mientras intentaba encontrar un lugar donde refugiarme. Había un nudo constante en mi estómago, una sensación de que estaba siendo observado por algo o alguien que no podía identificar. Me senté contra una pared, abrazando mis rodillas y mirando al cielo. No sabía qué hora era ni cuánto tiempo había pasado desde que me di cuenta de que estaba solo. Las lágrimas cayeron silenciosas, dejando un rastro salado en mi rostro mientras intentaba convencerme de que esto era solo una pesadilla, de que despertaría y todo estaría bien. Pero no desperté, y el silencio de la noche fue mi única compañía. Fue en ese momento, en esa oscuridad absoluta, que comprendí que debía encontrar mi propio camino.
Los primeros días fueron los más duros. Dormía donde podía, comía lo que encontraba y usaba gestos para comunicarme con la gente del lugar. Un anciano que vendía pan en una esquina me dio refugio una noche, y con su ayuda logré orientarme un poco. Aprendí a ser invisible, a escuchar más de lo que hablaba, a observar cada detalle. La ciudad dejó de ser un lugar hostil y comenzó a convertirse en un tablero de juego donde cada movimiento debía ser calculado. Mi único objetivo era volver a casa. Para ello, tuve que enfrentarme a situaciones que jamás habría imaginado. Comencé ofreciendo mi ayuda en los puestos del mercado, barría los restos de comida al final del día y organizaba los productos que no se habían vendido. No pagaban mucho, pero me dejaban llevarme un poco de comida. Con el tiempo, me aventuré más allá del mercado. En un restaurante pequeño, conseguí que me dejaran lavar platos. Pasaba horas con las manos sumergidas en agua fría, tratando de no romper nada mientras el dueño del lugar, un hombre de voz dura, me vigilaba constantemente. Al terminar, a veces me daban un plato de comida caliente, lo que era un lujo después de días de hambre. Cuando eso no era suficiente, cargaba cajas pesadas en un almacén cercano. Recuerdo cómo mis brazos temblaban al levantar los bultos, y cómo cada músculo de mi cuerpo parecía gritar de dolor. Pero el pensamiento de reunir el dinero necesario me mantenía en pie. En las tardes, conseguí un trabajo entregando mensajes en bicicleta. La ciudad era un laberinto, y más de una vez me perdí o terminé cayendo por las calles mal pavimentadas. Una vez, un perro me persiguió durante varias cuadras, y aunque me asusté, no podía darme el lujo de perder tiempo. Había días en los que el cansancio y la desesperación me golpeaban con fuerza. Veía a otras personas pasando junto a mí, viviendo sus vidas sin preocuparse por un adolescente perdido. Me preguntaba si alguien en casa pensaba en mí, si me extrañaban tanto como yo los extrañaba a ellos. Pero esos pensamientos solo me empujaban a trabajar más. Cada moneda que ganaba era un paso más cerca de mi boleto de regreso. Durante ese tiempo, crecí más de lo que creía posible. Aprendí a confiar en mí mismo, a depender de mi ingenio. Me volví alguien diferente, alguien que entendía el valor de las cosas más pequeñas. Finalmente, después de meses de esfuerzo, logré reunir el dinero necesario. El día que subí al avión de regreso, sentí una mezcla de alivio y amargura. Mi familia estaba en casa, sorprendida y aliviada al verme. Su historia era confusa, habían intentado buscarme, pero en el caos del idioma y la burocracia, habían asumido que yo estaría a salvo y había regresado antes. No sentí enojo, solo una calma extraña. Sabía lo que debía hacer. Pasó un año antes de que los convenciera de viajar nuevamente. Esta vez, yo me aseguré de tomar el control absoluto del itinerario, planificando cada detalle con precisión. Elegí un destino exótico y lleno de caos, un lugar conocido por sus vastos paisajes y caminos traicioneros. Mi familia estaba emocionada, confiada en que esta sería una experiencia inolvidable. Y lo sería, pero de una forma que jamás podrían prever. El viaje nos llevó a una región montañosa, con senderos serpenteantes que parecían no tener fin. Habíamos contratado un vehículo con un guía local, alguien que, aunque amable, hablaba poco inglés y se comunicaba principalmente con gestos. En un punto del recorrido, llegamos a un mirador remoto, un lugar que prometía vistas espectaculares pero que estaba completamente aislado. Las montañas se extendían en el horizonte como un mar interminable de roca y vegetación. Insistí en que todos bajáramos a explorar mientras el guía esperaba en el vehículo. Era un lugar solitario, apenas marcado por pequeños senderos que se desvanecían entre los árboles. Mientras caminábamos, les propuse separarnos brevemente para explorar más a fondo. Fingí anotar algo en mi teléfono, sugiriendo que necesitaba revisar el mapa y que nos encontraríamos en pocos minutos. Cuando se adentraron en diferentes direcciones, aproveché el momento para regresar sigilosamente al vehículo. Desde la distancia, observé cómo poco a poco notaban mi ausencia. Al principio, la confusión fue evidente en sus movimientos, pero pronto esa confusión se transformó en alarma. Vi a mi madre caminar de un lado a otro, llamando mi nombre, mientras mi padre intentaba usar su teléfono, solo para descubrir que no había señal en esa zona.
Mi hermana se quedó cerca de ellos, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y con ella llegó el verdadero pánico. Los vi tratar de orientarse, de encontrar el camino de regreso, pero cada intento parecía llevarlos más lejos del punto de partida. Desde mi escondite, mi corazón latía con fuerza. Era difícil verlo, pero sabía que necesitaban sentir, aunque fuera por un momento, la vulnerabilidad que yo había experimentado. Finalmente, cuando la oscuridad comenzó a envolverlo todo, decidí regresar. Me acerqué con pasos lentos, fingiendo estar tan perdido como ellos. Mi madre corrió hacia mí, abrazándome con una fuerza que casi me dejó sin aliento. Mi padre no dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que no podía nombrar. Mi hermana simplemente lloró, aferrándose a mi brazo como si temiera que volviera a desaparecer. El camino de regreso al vehículo fue silencioso. Nadie dijo una palabra, pero el aire estaba cargado de emociones. Sabían que algo había cambiado, aunque no podían precisar exactamente qué. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de una pequeña fogata improvisada, compartí mi historia, cómo había sobrevivido cuando me dejaron solo, lo que había aprendido y lo que había sentido. No lo hice para culparlos, sino para mostrarles que, a pesar de todo, había crecido y encontrado una fortaleza en mí mismo que desconocía. El momento llegó un día en que los llevé a un mercado tan abarrotado que el simple hecho de avanzar era una tarea agotadora. Las voces y los gritos de los vendedores se entremezclaban en un caos que parecía envolverlo todo. Los guié a propósito hacia una sección donde las calles se bifurcaban constantemente, un laberinto perfecto para perderse. Con un pretexto sencillo, me alejé de ellos, fingiendo buscar algo en un puesto cercano. Cuando me aseguré de que no podían verme, me escabullí. Desde una esquina oculta, observé cómo comenzaban a buscarme. Al principio estaban tranquilos, confiados en que aparecería en cualquier momento. Pero poco a poco, sus expresiones cambiaron. Mi madre empezó a girar desesperadamente la cabeza, mientras mi padre intentaba mantener la calma, aunque la tensión en sus movimientos lo traicionaba. Mi hermana, normalmente tan optimista, se aferraba al brazo de mi madre con los ojos llenos de miedo. El pánico se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de que no tenían ni teléfonos ni dinero. Los vi intentar hablar con los locales, usando gestos torpes y palabras que nadie entendía. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la culpa y la determinación de que vivieran, aunque fuera por un breve instante, lo que yo había pasado. Era una lección que quería enseñarles, una verdad que necesitaban comprender. No los dejé solos tanto tiempo como ellos me dejaron a mí, pero fue suficiente para que entendieran lo que había vivido. Cuando finalmente aparecí, abrazándolos como si nada hubiera pasado, vi en sus ojos una mezcla de alivio, culpa y algo que parecía respeto. Les expliqué cómo sobreviví, cómo había aprendido a encontrar mi camino, y cómo ellos también podían hacerlo. Regresamos juntos a casa, y aunque nunca hablamos directamente de lo que pasó, algo en nuestra dinámica cambió. Había dejado de ser un niño para ellos, y ellos dejaron de ser figuras inalcanzables para mí. Éramos iguales, todos sobrevivientes en un mundo que, aunque a veces parecía imposible, siempre encontraba una forma de enseñarte lo que realmente importa.